Hola cripta, en la siguiente historia el protagonista es un judicial. Esta persona también se dedicaba a cosas ilícitas. Como ya sabrán, no es una novedad que ciertas personas que trabajan para el gobierno tengan sus contactos con personas negativas y sobre todo ligadas al crimen. Este judicial contrataba jóvenes para asaltar transportes de carga. Estos transportes que asaltaban se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes y tráfico de armas, etc. Al llevar a cabo este tipo de trabajo, es obvio que sus trabajadores vivían en un peligro constante, por lo que este judicial trabajaba en base a la brujería. Sus motivos para esto, según él, de esta manera él protegería a sus trabajadores. Te comento, en cada salida que hacíamos, rezábamos hacia cosas negativas, tales como el mismísimo demonio. Nos encomendábamos a él una y otra vez, y aunque suene ilógico, nunca nos pasó nada. Hasta nos asombrábamos algunas veces de cada trabajo que nos mandaban a realizar, pues siempre salía muy bien. Pero como sabrán, lo negativo cobra todo y con intereses. Solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Así transcurrieron 3 años, de los cuales era diario haciendo desmanes, pues este judicial llegó al grado que contrató a un brujo para que lo ayudara con los trabajos, a lo que se rumoraba entre los bandidos que trabajábamos para él, que esa persona se llevaba trabajos de magia negra y ese era el motivo por el cual nunca nos pasaba nada a nosotros, pues en uno de nuestros tantos días robando, en esta ocasión ganado, pudimos mirar un perro negro que no era para nada normal. Era mucho más grande de lo que habría sido un perro de cualquier raza. Sus ojos eran como carbones encendidos, de lo más tétrico que se puedan imaginar. Este mismo iba atrás de nosotros. Al llegar y dejar este cargamento a su destino, nos estaban esperando quienes nos habían enviado por la carga. Pero a los pocos minutos llegó el brujo, así de la nada, y nos dijo lo siguiente. Algunos muchachos me vieron y no me saludaron. Acto seguido se rió con una risa retadora y se marchó. Esto no acabó allí, pues en cada salida ese perro nos custodiaba. Todos sabían de quién se trataba, por lo tanto tuvimos que acostumbrarnos. Después de un tiempo me gané la confianza del patrón. Esta llegó a tal grado que fui su yerno poco tiempo después. Ahí descubrí la verdad. Ese brujo nos protegía con magia negra. Yo mismo miré cómo invocaba demonios, y créanme, no es nada agradable estar en esos momentos. Se escuchaban voces, risas, gritos y lamentos. El brujo decía que eran los demonios que rompían las cadenas para salir del infierno. Pues, como te digo, el que mal anda, mal termina. Por esas fechas, el judicial se dirigía hacia Córdoba. Este se encuentra en el estado de Veracruz. A lo cual me llamó en la madrugada y me dijo que antes de llegar a su destino, exactamente en un poblado llamado Fortín de las Flores, un toro le tapó el paso a media carretera. Después su camioneta se le apagó, y por más que le intentaba prender, la misma no daba marcha. Esto se repitió varias veces hasta que empezó a desconfiar del brujo y me dijo: es este perro brujo que se transforma. Me quiere chingar, pero le enseñaré quién manda y quién soy. A lo cual acudimos con una bruja, pero esta, a diferencia del otro brujo, solo trabajaba con magia blanca. A lo cual le solicitó su pistola a mi patrón, y esta bruja le empezó a rezar en otro idioma que la verdad desconozco. Después a las balas les echó una especie de aceite. Según dijo la bruja, este aceite lo había conseguido de una iglesia, además también de una cera verde de un santo que tenía en el lugar y nos las entregó. De esta manera la pistola daría en el blanco y no fallaría, pues mi patrón en repetidas ocasiones anteriormente había intentado darle a este toro, pero por más que lo intentaba no le había podido dar ni siquiera un tiro. Esto le había pasado en varias ocasiones, hasta que esto se volvió a repetir en uno de sus viajes. Cuando se dirigía hacia un destino, aquella bestia apareció en su camino, y le hizo lo mismo tapando por completo el camino. Pero aquel toro no contaba con que esta vez iba preparado con el arma curada por esa bruja blanca, a lo cual por boca del mismo platicó que le dio varios tiros a la bestia y este por fin recibió los impactos, pero contrario a lo que esperaba, o sea, escuchar el alarido de un animal. Este toro se quejó como lo haría una persona, gritó como un humano mientras corría y se ocultaba. Pasaron los días y después nos enteramos que el viejo brujo había perdido la vida. Los que trabajaban conmigo dijeron lo siguiente:
Pues que sigan de nahuales. Ya ven, ni el mismo diablo los salva de los tiros que le dieron. Ya la debía ese maldito. Se había cobrado la vida de muchas personas con su mal. Es increíble las cosas que pasan, y aunque no lo crean, este tipo de personas que se dedican a las cosas ilícitas se cubren con lo negativo. Todo por la maldita ambición de tener más dinero y poder. Así fue el final del viejo brujo. Pero el judicial no se quedaría exento de su castigo. También parecería que le cayó una gran salación, pues de la nada empezó a caer todo su poder. Perdió muchas propiedades y demás cosas. De pronto un día dijo que se iba y no dijo nada más. Hasta el día de hoy no sé si está vivo, pero desde mi experiencia no he tenido trato con él en ningún aspecto. Y esto pasó aproximadamente hace 11 años. Y hasta la noche de hoy me atrevo a contarlo. Pero que de los bandidos que trabajamos para él lo escucharan, sabrían de lo que hablo. Sin más que agregar, me despido, enviándoles un cordial y afectuoso saludo a toda la comunidad de la cripta embrujada. Lo siguiente me sucedió cuando estaba en servicio hace 3 años. Me solían pasar algunas cosas paranormales o mínimamente cosas que no tienen explicación. Fui policía federal durante 7 años, por lo que he recorrido gran parte del territorio mexicano y me han pasado diferentes cosas en cada una de las ciudades que he visitado. Pero tengo que admitir que las experiencias más perturbadoras o las que me han dejado más aterrado son las que he pasado en carreteras a las afueras de las ciudades y más aún de pequeñas localidades como ranchos. Por ejemplo, esta experiencia nos sucedió a mí y a otros 3 compañeros del trabajo cuando nos encontrábamos en una carretera federal que llevaba a la entrada de un rancho. Esa noche se nos había dado la orden de hacer un retén con la finalidad de meter presión a algunas bandas del crimen organizado que se habían instalado en la pequeña localidad. Así fue como empezamos con el retén y a revisar los coches y carreteras que entraban en el rancho. Pero a partir de las 11 de la noche todo se calmó. En parte tenía sentido, pues el tráfico hacia el rancho era durante el día, así que a partir de esa hora solo nos la pasamos platicando y tratando de luchar contra el sueño. Debo de reconocer que esto se hacía más difícil conforme se hacía de madrugada. Así que en punto de la 1 de la mañana decidimos tomar turnos para que alguien vigilara mientras que otros descansaban. Éramos 3 en ese momento y yo les dije que yo me quedaría despierto mientras ellos dormían hasta las 3:30. Luego ellos 2 les tocaría relevarme. Sé que las horas en las que da más sueño son por eso de las 4 a las 5 de la mañana, y francamente no quería pasar por ellas. Ya me había tocado otras veces la guardia nocturna y sentía que descansaba mejor de esa manera. Después de discutir unos minutos, se decidió que yo tendría la primera vigía. Durante creo aproximadamente 1 hora logré pelear con el sueño, pero a las 2:20 de la madrugada ya me encontraba dormitando. Era una noche muy agradable. Había un viento algo frío junto con una brisa que te arrullaba. Sin quererlo me terminé durmiendo, creo algunos 10 minutos, sentado sobre la patrulla, pero esos fueron más que suficientes para que sucediera algo extraño. Al abrir de nuevo mis ojos, ya se encontraba una camioneta frente a mí con los faros encendidos. De hecho, fue gracias a su iluminación que me desperté. La camioneta se encontraba frente a mí detenida. Yo me levanté enseguida y me acerqué a ella. De primera vista vi que se trataba de una camioneta algo humilde. Se notaba deteriorada y algo vieja en cuestión del modelo. Al fijarme con más atención a esta, me pude dar cuenta que venía con pasajeros en la parte de atrás de la caja. Había niños. El mayor de todos se podía notar que no tenía más de 12 años. Los conté rápidamente y vi que se trataban de 5 infantes. Por lo que luego volteé la linterna hacia la puerta del piloto y vi que había una pareja con un bebé en brazos. Así que lo que supuse rápidamente era que se trataba de una familia del rancho. Educadamente me acerqué al hombre y le pedí una identificación. Este me la dio sin ningún problema. Al fin de cuentas, no parecía haber nada sospechoso. Al checar el vencimiento de la licencia me di cuenta que esta ya estaba vencida, pero no era por pocos años, sino que llevaba 30 años vencida aproximadamente.
Así que le hice este llamado de atención al hombre, quien no me respondió nada. Todos estaban callados, incluso hasta los niños, algo que me llamó mucho la atención debido a que eran niños. La cabina de la camioneta estaba oscura, pero mis ojos en poco tiempo se acostumbraron a la oscuridad, así que fue cuestión de tiempo para notar algo extraño que tenía esta familia. Primero vi al padre. Sus ojos eran blancos completamente. Estos resaltaban en la oscuridad debido a su color, pero más no brillaban. El hombre tenía su mirada clavada en mí, pero no se confundan. No era una mirada con malicia o retadora, sino que era más que nada una mirada perdida, como si este fuera un maniquí. Después vi a la esposa y esta de igual manera tenía su mirada perdida viéndome. Sus ojos también eran blancos. En ese momento aquella brisa agradable de la cual les platiqué se había convertido en un aire helado que me carcomía los huesos. Giré mi cuello lentamente hacia donde estaban los niños y mi terror fue en aumento cuando vi que estos, de igual forma, sus ojos estaban por completo blancos. Fue con los niños con los que pude apreciar esto mejor. Sus pupilas estaban ahí al igual que su iris. Esos ojos no tenían un color blanco así porque sí, sino que eran ojos que creo que estaban ausentes de vida. Esos ojos eran como los de un muerto o un cadáver. Di 2 pasos hacia atrás tirando la licencia hacia el piso. No pude articular palabra porque la boca la tenía entumecida. Este hombre volteó de nuevo el camino y empezó a conducir ignorándome por completo, introduciéndose cada vez más en el rancho. Yo me quedé paralizado. Solamente continué mirando la camioneta hasta que ésta desapareció de mi vista. Cuando ya no pude mirar la camioneta, traté de llamar a mis compañeros, pero no podía. Pareciera que no tuviera voz, porque movía mi boca, trataba de hablar, pero no producía ningún sonido. Esto me llegó a alterar tanto que para despertarlos tuve que golpear la puerta. En ese momento un estruendo se escuchó en la carretera a lo lejos. Este fue de tal magnitud que despertó a mis compañeros. Era como el sonido muy claro de un choque y una volcadura. Rápidamente ellos se levantaron y encendieron los autos para ver qué era lo que pasaba. Me trataron de preguntar qué era lo que pasaba en el calor del momento, pero no les pude contestar, ya que todavía no podía pronunciar ninguna palabra. Subimos a la patrulla para recorrer la carretera que se dirigía al rancho, pero no pudimos ver nada. Es más, llegamos hasta el rancho y no había ninguna señal de que hubiera sucedido un accidente. Todos nos volteamos a ver entre nosotros y pasamos por la carretera de nuevo varias veces. El choque había sonado muy fuerte. No pudimos haber confundido la dirección y mucho menos haberlo imaginado. En ese momento los 3 estábamos confundidos. Al poco tiempo pude recobrar el habla y les platiqué lo que me había pasado mientras ellos dormían. Mis compañeros me trataron de calmar diciéndome que lo que había sucedido tan solo se trataba de una pesadilla, que de seguro esta la había tenido mientras dormitaba y que no debía preocuparme por eso. A pesar de que yo les explicaba que eso era prácticamente imposible, terminé por aceptar que se trataba de una pesadilla, para no hacer más discusión al final de cuentas. A los días de estar en el pueblo descubrí algo que se contaba del mismo. Todo esto mientras me encontraba en uno de los bares platicando con algunos de los rancheros en mi día de descanso. Y es que en la carretera que llevaba a la entrada del rancho había sucedido un accidente. Una camioneta se había volcado junto con toda una familia a horas de la madrugada y no hubo ningún sobreviviente. Este suceso tenía 35 años. Y desde ese entonces varias personas dicen que todas las noches ese accidente se vuelve a repetir, pues más de 10 personas han visto aquella camioneta y también aquella familia, repitiendo cada noche su fatídico accidente. Al escuchar esto les pedí que me dijeran cómo era la familia, y por cómo me la describieron era la misma que había visto aquella madrugada. Desde ese momento supe que no había sido una pesadilla. Aquel día me enteré que aquella noche en verdad me había encontrado con las almas en pena de una familia que había tenido un triste destino. Lo que quiero contar a continuación no es algo que me pasó a mí personalmente. Si bien estuve presente cuando esto pasó en el lugar, no lo viví en primera persona.
pero conozco muy bien a la persona que lo vivió en carne propia, pues era un muy buen amigo mío y lo fue durante todo el tiempo que estuve en el ejército. Es por eso que creo en su palabra y quiero contar su experiencia. Estábamos en un operativo donde nos habíamos organizado gran cantidad de elementos. Esto pasó por el año de 2010. Si recuerdan bien, por esos años las cosas estaban muy calientes con el crimen organizado. En los estados del norte había encuentros cada 2 por 3. Habíamos acudido a una avenida debido a que se había suscitado un encuentro de este tipo con 2 bandas rivales. Habíamos ido a revisar el lugar y a recoger los cuerpos. El encuentro había dejado 10 cuerpos y 2 camionetas blindadas casi en llamas, y otras 2 casi por completo destruidas. Además de también algunos vehículos de civiles dañados, pero por suerte ningún herido por fuera. Pero eso sí, mucha gente asustada atrincherada en los establecimientos de comida más cercanos. Para esto nos ordenaron establecer un perímetro y me separé de mi amigo. Es aquí donde empieza su historia. Eran pasadas de las 9 de la noche cuando llegamos. Él cuenta que él junto con otros 2 elementos fueron a apartar a la gente que estaba tomando fotos y videos, y también para hacer campo para que las ambulancias pudieran pasar. En ese lapso de tiempo ocurrió algo que le llamó la atención a mi amigo. Él dice que dentro de una de las camionetas se lograba escuchar la voz de lo que parecía ser una niña pequeña. Mi amigo se fue acercando a esto atraído por aquella risa. Huelga decir que ninguno de los otros militares que lo estaban acompañando hizo esto. Él relata que no sabe cómo expresarlo, pero era como si esta risa lo llamara. Acudió hacia ella sin decir nada. Era como si estuviera hipnotizado por esta, cuando logró llegar hasta donde se escuchaba la risa, que era dentro de la camioneta. Esta se encontraba toda estropeada y llena de agujeros. Observó la silueta de lo que parecía ser una niña con un vestido blanco que se encontraba sentada en el asiento del copiloto. Él estaba viendo a aquella niña desde los asientos traseros, así que al momento de que él quiso acercarse desde la parte de afuera, la voz de esta niña lo detuvo, diciéndole que no la viera, o si no tendría que verla durante toda esa noche, que lo único que ella quería era que la dejara trabajar. Y después le dijo lo siguiente: hay un hombre en la parte de abajo de esta camioneta. Quiero que lo saques, y también quiero que sea el primero que entregues a la ambulancia. Él todavía está vivo. Estas palabras aterraron a mi compañero porque no era la misma voz de una niña, como en un principio él había escuchado. Esta voz había cambiado por completo. Era la voz de un hombre, era muy gruesa e incluso algo ronca como la de un hombre de algunos 50 años, pero provenía de aquella niña. Mi amigo bajó su mirada y vio que una mano salía por debajo de la camioneta. Definitivamente aquella niña no mentía, pero más sin embargo esta curiosidad de saber qué era, el sentimiento de ver cómo era aquella chica, pudo más que su sentido común. Él dice que si esto le volviese a pasar, simplemente acataría aquella orden de no verla, daría media vuelta y se iría. Pero en ese momento sus ansias de saber cómo era la niña le ganaron, y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. No fue a ver a esta niña por la ventana, pues sabía que esto era peligroso, sino que trató de jugar con los espejos. Él de nueva cuenta dice que metió su cabeza y parte de su torso a la camioneta por la parte de atrás de los asientos traseros. Después usó el espejo retrovisor para poder ver la cara de la niña. Es en esta parte de la historia cuando él se pone siempre nervioso cuando lo está contando. Empieza a sudar y a temblar, incluso a tartamudear cuando está solo él y otra persona, pues siente que lo está reviviendo. Él dice que la cara de esa niña no era normal. De hecho, fue mucho más de lo que se esperaba. La cara de esta niña estaba muy pegada a los huesos, remarcando una calavera espectral en lo que debía ser su rostro. Y hablando de su rostro, esta no tenía las facciones de uno. Era piel con arrugas solamente. No poseía ni ojos, ni labios, ni nariz, ni boca, mucho menos orejas. Su cabello era parecido a lo que sería una peluca. Solamente lo usaba para parecer lo que no es.
después de que pudo ver lo que en verdad era aquella niña. Simplemente un cráneo con piel y arrugas pegadas a este. Salió corriendo de inmediato, gritando y apuntando con el dedo hacia la camioneta. El grito lo dio algo fuerte porque hasta yo lo escuché y me encontraba algo retirado de él. En ese momento se acercaron más militares para saber qué era lo que había pasado. Él, algo alterado pero tratando de controlarse, les explicó lo que había visto y hablarles sobre la risa de la niña y saber si nadie la había escuchado aparte de él. Todos negaron haber escuchado a una niña cerca del incidente. Después se acercaron a la camioneta y dentro de esta no había nada. Poco a poco estaban tomando a mi amigo por loco cuando de pronto él les dijo que aquella niña le había dicho que un cuerpo estaba debajo de esa camioneta y que este aún se encontraba vivo. De igual manera se investigó esto, pero esta vez él tenía razón y efectivamente el cuerpo aún se encontraba con vida. Este estaba en muy mal estado, pero por suerte la ambulancia estaba llegando. Fue por este motivo en el que dudar de él se volvió difícil. Pero claro, una cosa era que hubiera encontrado un cuerpo y otra cosa era que en verdad hubiera visto un fantasma. El tema no quedó ahí. Al volver al cuartel a horas de la madrugada, este me dijo que se sentía algo extraño, que sentía la presencia de aquella niña todavía acechándolo. Yo traté de calmarlo diciéndole que se controlara, que todo era debido seguro a estrés o sueño que tenía, pero que se tranquilizara. Él me repetía una y otra vez que no podía, que la había visto y que ahora lo estaba persiguiendo. Total, y a final de cuentas no pude calmarlo. De esa manera duró 2 días hasta que por fin al tercer día me dijo que al fin ya no la podía ver. Él relata que durante esos días veía continuamente a aquella niña deforme por todos lados. La veía en pesadillas, en el cuartel, lo seguía a todas partes. Incluso cuando dormía, ésta lo veía fijamente parada al lado de su cama. Esto no lo hacía dormir a veces, pero por fin eso había acabado. Pero al cabo de otros 2 días, el militar recibió una visita rápida del hombre al que había salvado, el que aquella noche se encontraba debajo de la camioneta. Este solamente le agradeció y le entregó una pequeña caja envuelta. Mi compañero, algo extrañado, le preguntó cómo es que había descubierto que él había sido el que había dado aviso de dónde se encontraba. Y este hombre le contestó lo siguiente: lo sé porque me lo dijo mi niña. Ella siempre me cuida y es por eso que siempre le tengo su altar bien puesto. Ella te guió hasta mí aquella noche y me pidió que te trajera esto. Pero eso sí, ya no te pases de listo. Si ella te dice que no la veas, no lo hagas. Esta vez solamente jugó contigo, pero la próxima sí se va a molestar. Así que ahí te encargo que lo obedezcas. El hombre simplemente se rió y se retiró de la puerta. Cuando mi amigo desenredó la caja, nos dimos cuenta que lo que venía dentro de esta era lo que parecía ser una figura de un demonio sentado haciendo una seña con los dedos. En ese momento todo tuvo conexión, pero esto, lejos de tranquilizarlo, lo asustó aún más. No quería tener la imagen, así que se la regaló a otro soldado que descubrió practicaba la misma religión. No recuerdo bien si era satanista o algo por el estilo, pero en ese tipo de religiones le piden a demonios que los protejan y los cuiden. Mi amigo no tenía nada en contra de esa imagen y piensa al igual que yo que una persona puede adorar a quien se le dé la gana, pero la sola idea de tenerla le hacía recordar los días que había pasado acechándolo, y eso yo lo puedo comprender. Gracias por escuchar mi relato. La siguiente experiencia me pasó cuando estaba sirviendo en el ejército. En una ocasión nos dieron la orden de vigilar una finca cercanas a los ranchos del estado de Veracruz. La finca era un punto de vigía y donde nos abasteceríamos durante 2 días. Esto debido a que realmente lo que íbamos a cuidar y proteger se trataba de un tren. Las vías de este tren se encontraban al lado de la finca a unos pocos metros, por lo que lo volvió un punto más que perfecto para vigilarlo. Esta finca también había sido usada por otros miembros del crimen organizado para asaltar otros trenes que ya habían pasado por ese mismo lugar. Íbamos con el deber de proteger este tren sin limitaciones. Si teníamos que abrir fuego,
que lo hiciéramos sin pensarlo dos veces. Esto nos alertó cuando estábamos en el lugar porque significaba que daban por hecho que cuando el tren pasara por este lugar, tendríamos un encuentro con el crimen organizado. Habíamos quedado en defendernos costara lo que costara. Y fue así como los desplazamos por nuestros puntos y esperamos. Se nos estaba comunicando por radio dónde venía el tren y cuánto tiempo tardaría. Recuerdo que nos habían dicho que el tren pasaría frente a nosotros cerca de las 9:30 de la noche. Y casi faltando 15 minutos para que el tren pasara, empezó un alboroto por la radio. Primero uno de mis compañeros, el que se ubicaba más adelante de todos, empezó a decir que veía algo que venía en medio de la vía. Le preguntaron si se refería al tren, pero este contestó que no, que esto no era un tren, sino que era otra cosa. Le preguntaron entonces si era alguna persona, una camioneta, o es más si estaban armados, pero este volvió a responder que no, que esta cosa aún venía algo lejos para poder ver qué era, pero estaba seguro que se estaba acercando. Fue entonces que el cabo segundo con el que estábamos nos dio la orden que los que seguíamos en la fila saliéramos lo más que pudiéramos hacia la vía, pero eso sí, que no nos descubriéramos del todo. No podíamos ni debíamos estar a simple vista, solamente lo suficiente para que cubriéramos a nuestro compañero y saber si nosotros también podíamos ver algo. El tiempo pasó y en la radio ya nadie dijo una palabra hasta después de unos minutos. El cabo preguntó qué era lo que había pasado con el objetivo. Mi compañero volvió a responder. Dijo que no podía dar una respuesta en concreto de lo que era, pero que este aún se estaba acercando. Le preguntaron que si ya podía ver cómo lucía, y este contestó con un tono extraño que sí. Fue entonces que le pidieron con mucha precisión dijera cómo era que lucía este objetivo extraño. Su descripción en ese momento nos dejó confundidos a unos y a otros tantos aterrados. Su descripción fue la siguiente: ok, mi cabo, mire, veo una sombra, mejor dicho, la silueta de un hombre. Viene caminando por en medio de la vía. Es alto, muy alto. Comparándolo con los árboles que están a sus lados, yo diría que mide unos 2 metros, si no es que más. Pero hay algo en él que me parece más extraño que su altura. En ese momento el cabo preguntó qué era lo que le parecía extraño, y mi compañero respondió por radio: son sus brazos, mi cabo, son muy largos. Quise esperar un tiempo para decirle esto. Quería asegurarme de que eran sus manos, y no fuera una especie de látigo que arrastrara de sus brazos. Pero ahora que lo veo más de cerca, estoy 100% seguro. Son sus brazos, son delgados y largos. Él está erguido caminando hacia nosotros, y los lleva arrastrando en el suelo. Escucho cómo los arrastra, e incluso ahora que lo tengo más cerca, puedo ver sus palmas que las lleva arrastrando. Creo que no es humano. Eso fue lo último que dijo mi compañero por la radio. El cabo dio la orden de que se quedara en su puesto y no se expusiera hasta que llegaran los refuerzos. Después nos dio la orden de que saliéramos de los puntos y que fuéramos en 2 grupos, uno de avanzada y otro que se quedaría resguardando por detrás. A mí me tocó ir en el de avanzada, pues era uno de los que estaba más al frente. Fuimos avanzando por las vías apuntando hacia enfrente. Llegamos hasta el punto donde se debía de encontrar mi compañero, pero no había nadie. En ese momento lo intentamos contactar por radio, pero no obtuvimos respuesta. Notificamos al cabo de que nuestro compañero no se encontraba en el lugar. Se nos dio la orden de buscarlo, lo cual hicimos de inmediato. Establecimos un perímetro en el lugar y comenzamos con el rastreo. Este dio resultado, pues descubrimos algunas señales de forcejeo que se introducían en el monte a un costado de la vía. Obviamente no pudimos rastrear más, pues estas se perdían. Recuerdo que Ernesto, uno de los soldados que estaban en mi grupo, me llamó diciéndome que tenía algo en las vías. Al acercarme con él me empezó a platicar lo que había dicho aquel soldado, sobre lo que había visto en la vía, y sobre todo me preguntó si le creía. Yo, algo escéptico, le dije que la verdad no creía nada de lo que había dicho, y que a lo mejor se había confundido. Aunque dije eso, dentro de mí sentía mucho temor y rogaba porque todo fuera un malentendido. Fue en ese momento que él me dijo: yo pensaba lo mismo, así que eché un vistazo en las vías. Míralas,
Al ver las vías pude notar que en medio de estas habían colocado arena y no grava como en la mayoría que suelen hacer. Al ser arena se notaba con mucha facilidad las huellas de unos pies en el centro de esta. Las huellas se encontraban frescas y eran considerablemente más grandes que las de nosotros. Y por si no fuera poco esto, al lado de estas huellas habían otras 2 marcas, pero estas eran como de algo que estuvieran arrastrando. En ese momento recordé lo que el soldado dijo sobre las manos de este sujeto y fue entonces que me entró un terror de verdad, como en pocos momentos de mi vida había sentido. De igual manera notificamos al cabo sobre esto y sobre la desaparición de nuestro compañero. Su respuesta fue que nos quedáramos en los puestos, pues el tren ya venía hacia el lugar. El tren pasó y todo marchó con normalidad. Después tuvimos que hacer guardia y no se nos dio la orden de buscarlo. El cabo simplemente nos dijo que teníamos que acatar la orden que se nos había dado de estar en la vía, y que mañana, al llegar los federales, veríamos lo de la desaparición de nuestro elemento. Al día siguiente por la mañana, antes que llegaran los federales, llegó nuestro compañero. Venía muy desorientado, incluso al principio ni siquiera nos reconocía. Después, al pasar los minutos, fue que poco a poco pudo recordar todo, pero solamente recordaba hasta la noche pasada. No recordaba más, ni dónde había estado, ni qué era lo que le habían hecho. Simplemente era como si la noche pasada hubieran borrado esa parte de su memoria. Y por más que lo intentamos, no pudimos sacar la información. Todo terminó esa mañana. Se suponía que nosotros teníamos que cuidar una noche más aquellas vías, pero nuestro cabo nos dijo a mediodía que regresáramos al batallón. Y cada vez que tratábamos de preguntarle el motivo por el cual cambió de órdenes, simplemente nos callaba. Jamás volví a esas vías, y ni estoy seguro de poder llegar, pues el camino estaba muy escondido. A veces pienso que no había crimen organizado en ese lugar como decían. Tal vez vieron a esa cosa y por lo mismo querían protección. No sé si esa criatura resguarda la vía o la finca, pero no me interesa saberlo. Y por otro lado, mi compañero jamás recordó lo que había vivido aquella noche. Y hasta el día de hoy que lo dejé de ver, nunca me pudo dar respuesta de eso. Gracias por escuchar mi experiencia. Esta experiencia me ocurrió cuando se nos fue notificado un encuentro de bandas criminales, o al menos así fue en un principio como se nos trató de llevar. Yo simplemente salí junto con mis camaradas y se nos llevó al lugar. No sabíamos dónde era la dirección ni nada. Simplemente nos preocupábamos por estar listos y preparados para cuando llegáramos al lugar. Yo estaba listo para bajar en una plaza, avenida o calle céntrica, que por desgracia es donde ocurren la mayoría de estos encuentros. Pero para mi sorpresa bajamos en una casa establecida en un buen fraccionamiento. Al llegar ya estaba la policía, ambulancia y equipo forense en el lugar. Como quien dice, solamente llegamos para reforzar la seguridad, sobre todo porque era un fraccionamiento de gente adinerada. En fin, se nos dieron nuestros lugares y yo me fui al patio trasero junto con otros 2. La casa se encontraba con marcas de agujeros. Estaba dañada y había mucho olor a pólvora en el aire, además de también marcas en las paredes. Me encontraba charlando con uno de mis camaradas acerca del hombre que vivía en la casa. Era obvio que se trataba de alguien pesado o mínimamente importante para atacarlo en su propia casa, cuando de pronto por mi rabillo del ojo pude ver algo que se movía por la ventana de la casa, pero no una vez, sino que esto lo vi varias veces. En un principio pensé que esto era debido a que era un agente de policía que se encontraba dentro de la casa, pero para cerciorarme me di media vuelta para hablar con mi camarada de frente. Y fue en este instante que vi con claridad la cara de un niño asomándose por la ventana. Este me vio, me sonrió y después se volvió a esconder como si estuviera jugando. Fue entonces que se lo comenté a mi camarada para que volteara también hacia la ventana. Tenía que cerciorarme que en verdad era lo que estaba viendo. Cuando en ese momento el niño se vuelve a asomar y esta vez lo vemos los 2 juntos. Yo dije en ese instante, ¿lo viste, verdad? Era un niño dentro de la casa. ¿Qué hace un niño dentro de la casa? Hay que dar aviso a los demás. En ese momento fuimos a informar a todos. Para ese entonces no pensábamos nada raro, pues los 2 habíamos visto a ese niño dentro de la casa.
Dimos el aviso y el personal se puso en búsqueda del infante, pero nunca lo encontramos. Después de un tiempo mi camarada me llamó que fuera a la sala. Para este momento ya todo había acabado y por lo menos el ejército ya se iba a retirar. Pero antes de irnos, vimos una fotografía que se encontraba en la sala de la casa. Esta era una familia. No pensábamos que se trataba de una familia en ese entonces, pero lo que nos sorprendió a ambos fue que en esa foto vimos al niño que habíamos visto en la ventana. No fue difícil descubrir poco tiempo después que ese niño había perdido la vida en aquel incidente. Así que lo que vimos aquella tarde, estamos muy seguros que fue el alma de ese niño, en sus últimos momentos, aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar un poco a lo que me dedico y a quienes persigo en este trabajo. Está bastante claro que a personas sin escrúpulos, que no saben diferenciar entre un alma inocente que no tiene culpa de nada y una que sí. Esta experiencia unida a otras son las que me impulsan a seguir sirviendo en mi ejército. Otra experiencia que me pasó estando en el cuerpo de policía federal fue cuando me encontraba en un accidente. Si ven cómo son las cosas, todo lo malo, o llámese también malas energías, ocurren después de tragedias las cuales se cobran vidas. Puedo dar fe de esto, ya que he visto muchas cosas extrañas suceder alrededor de todo el alboroto, como lo que les estoy a punto de contar. Yo y mi compañero habíamos recibido un llamado por radio. Requerían la presencia de la Policía Federal y nosotros éramos uno de los elementos más cerca de la locación en donde se nos requería. Lo que había sucedido era lo siguiente. Un camión de volteo se había descarrilado y se había salido del camino, pero junto con él había arrastrado otro automóvil del cual se temía vinieran personas. El accidente había sido muy catastrófico de tal manera que algunas personas que se encontraban cerca y querían ayudar no podían hacerlo. Y al llegar pudimos notar el por qué no se podían acercar. Ambos, el camión y el vehículo, se encontraban deshechos, más el vehículo, pues este había recibido la peor parte. El camión tenía la cabina por completo deshecha y la caja había salido disparada, mientras que por otra parte el auto se encontraba en llamas por la parte interior. El fuego salía por las ventanas, y en los asientos del piloto y copiloto se podían ver a dos personas, las cuales obviamente se encontraban sin vida calcinándose entre el fuego. Conforme iban llegando más elementos de la policía y paramédicos, además de bomberos, me animé a acercarme un poco. El fuego seguía igual de intenso. Al parecer la gasolina ya se había detonado, así que no se podía agravar más la cosa. Yo fui la persona hasta ese momento que más se acercó al fuego. Y creo que fue debido a esto que fui el único que pudo escuchar los lamentos en un principio de lo que parecían ser niños entre el fuego. Me detuve un momento para apreciarlos mejor, y cuando estuve totalmente seguro de que estos lamentos se escuchaban en el auto, lo empecé a rodear. Todo esto para saber de qué parte venía. El auto seguía repleto de fuego, por lo que me desesperaba cada vez más, hasta que logré detectar el lugar de donde venía el llanto. Estos llantos de niño provenían de la parte de atrás del automóvil, por lo que al llegar los bomberos, les pedí que apagaran el fuego de atrás hacia adelante. Cuando por fin lograron extinguir el fuego, mi compañero y yo nos acercamos para revisar los asientos traseros, pues le había platicado lo que había escuchado entre las llamas, y también estaba muy al pendiente. Pero no logramos encontrar nada. Simplemente estaban los asientos quemados, totalmente chamuscados, pero no había ningún rastro de algún cuerpecito. Después de checar muy bien y cerciorarnos de que solamente hubieran los dos cuerpos de enfrente, nos dispusimos a retirarnos para dejar al siguiente personal trabajar, además de que no tardaban en llegar los medios de la prensa para tomar fotografías del accidente. Y fue en ese preciso instante que escuché de nuevo el llanto de los niños. Pero no solo eso, sino que este venía acompañado de un golpe como el de una cajuela. Yo me detuve y con mi brazo detuve a mi compañero. Él volteó a verme y le pregunté: ¿lo escuchaste? Él me contestó viéndome también muy sorprendido: sí, lo escuché, creo que viene de la cajuela.
Ambos volvimos al auto y lentamente nos acercamos a la cajuela. Al abrir vimos lo que parecía ser plástico quemado de bolsas negras y debajo de este, efectivamente se encontraba aquello que llevábamos buscando minutos atrás. Eran los cuerpos de dos infantes. Lejos de sentir tristeza, nuestra expresión fue de extrañeza, pues las cosas empezaban a tornarse cada vez más turbias. Para empezar, ¿qué era lo que hacían dos niños en la cajuela de un automóvil? Y además enredados en bolsas negras. Dimos aviso de este incidente y se empezó la investigación. Las personas que venían conduciendo adelante no se pudo dar con su identidad, pues el fuego había consumido todo. Por otra parte, con los niños sí se pudieron saber algunas cosas, aunque estas fueran mínimas, pero las que resaltaron más era que estos niños habían fallecido hace ya un tiempo, pues su cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Además de también ambos habían sido reportados como desaparecidos hace ya varios meses. Si de algo estoy seguro, es que esos niños tuvieron un destino muy desafortunado, y que los que iban en ese automóvil era más que claro que no eran sus padres. Jamás le he deseado el mal a nadie, pero si esas personas fueron las causantes, o peor aún, los responsables de lo que les pasó a los niños, la verdad es que no siento pena por ellos. Es más, creo que hasta lo tenían merecido. Hola amigos de la cripta, en esta ocasión les quiero relatar sobre un acontecimiento que me sucedió mientras estaba prestando servicio en el ejército mexicano. Esto me sucedió dentro de mi cuartel. Tenía poco de haber ingresado e incluso recuerdo que aún estaba en mi etapa de adiestramiento cuando esto pasó. Desde que entramos se nos dieron varias reglas, ciertas instrucciones que teníamos que acatar sin dudas o preguntas. Una de estas me parecía muy extraña. Primero nos dijeron que había dos almacenes, uno al sur del cuartel y otro al norte del cuartel. Se nos tenía estrictamente prohibido ir al almacén sur, pues aparte de que se nos dijo que en ese almacén no se encontraba nada de armamento, era un simple almacén vacío. Cualquier elemento recién ingresado que fuera sorprendido cerca de este tendría un castigo. Durante una semana no hubo ningún percance o algo que sucediera alrededor del almacén. Todo cambió un día cuando un soldado empezó a gritar y a golpear su cabeza con fuerza en las paredes de la cocina. Nosotros nos encontrábamos comiendo en ese momento, cuando de pronto este militar entró en la cocina corriendo y gritando. Se escuchaba como que quería hablar, pero no podía gesticular nada con su boca. Lo intentaba, pero no lo lograba. Esto nos alarmó bastante en un principio y algunos lo levantamos para tratar de calmarlo, pero este se resistía con mucha fuerza y violencia. En dado momento este consiguió zafarse de nuestras manos y corrió directo hacia una pared para golpear fuertemente su cabeza con ella. El golpe sonó de tal manera que pensamos que se había quebrado algo. No lo voy a negar, todos quedamos pasmados de lo que vimos. Fue tanto nuestro asombro que tardamos en actuar. Este militar se golpeó creo unas 3 veces consecutivamente en la pared hasta que por fin logramos detenerlo. Lo dormimos a la mala, sometiéndolo y dejándolo inconsciente. Al poco tiempo en el cuartel se empezó a correr la voz de lo que había pasado con aquel soldado. Se decía que aquel soldado se había acercado a aquel almacén, y otros decían que es más, hasta había entrado al mismo, que el motivo de su locura se debía a eso. Gran parte de los militares en el cuartel creían que en ese almacén vivía algo, o estaba encerrado en este algo, que aquello hacía a los hombres detonar en una locura absoluta, y que por lo mismo se tenía estrictamente prohibido acercarse al almacén. Si bien casi ninguno me pudo dar una respuesta en concreto de lo que se creía habitaba en el almacén, se debe decir que eran honestos al responder en la mayoría de las veces que no sabían bien lo que pasaba, pero que tampoco se acercarían a investigar. La sola idea de acercarte a este te aterraba. Yo lo sé por experiencia propia, pues en algunas ocasiones me dispuse a acercarme al almacén pero no podía. La imagen de este por fuera me imponía mucho miedo. Nunca supe si era porque en realidad dentro de este algo peligroso habitaba,
o era debido a mi subconsciente que me hacía ver y sentir algo que no existía. Al cabo de un tiempo, 1 año para ser exacto, de estar en este cuartel, se me dio la orden de viajar a otro estado. Pero antes de irme, logré hablar con un cabo con el cual logré entablar una muy buena amistad. Él me pudo contar algo sobre aquel almacén. Cabe decir que también es una historia que le contaron a él, pero esta historia viene por parte de un sargento, así que su palabra pesa más. Él me contó que hace algunos años, en la década de los 80, surgió un caso severo de desaparición de niños alrededor de la ciudad y los pueblos cercanos. La policía requirió la intervención del ejército para poder llevar a cabo retenes e investigaciones. Este caso duró un par de años, así que cuando se llegó con el responsable, este tenía muchas víctimas en su haber. Un sargento logró dar con el escondite y dicha mujer responsable de las desapariciones fue arrestada. El sargento dio aviso de que había encontrado más víctimas, pero más no dijo que había encontrado a la responsable. Pues al poco tiempo de tener a aquella mujer, se dio cuenta de que era alguien muy influyente tanto en la sociedad como en el crimen organizado. Si se daba el aviso de que esta mujer había sido aprehendida, era obvio que pasaría un tiempo en prisión, pero debido a algún tema o a otro saldría, y por lo tanto quedaría impune de lo que en verdad le tocaría pagar. Eso en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos para ella, ni siquiera llegaría a la prisión. Cuenta que los años anteriores no son para nada parecidos a los de ahora. En aquella época no había tanta viralidad para hacer sonar los casos y se podían encubrir muy bien los crímenes, y aún más a los criminales. Así que el sargento, movido por la furia más que otra cosa y las ganas de hacer que esa mujer pagara por lo que había hecho, decidió subirla a la camioneta y llevarla al cuartel sin decir nada a nadie. Solo él y otros 12 soldados sabían lo que harían. Bajaron a la mujer y la metieron dentro de aquel almacén. Se dice que en ese almacén aquel sargento decidió acabar con la vida de aquella mujer. Después se le dio sepultura dentro del mismo para que no hubiera evidencias que se pudiera encontrar fuera del cuartel, pues era más que seguro que ahí dentro jamás buscarían. Las desapariciones dejaron de suceder y en palabras de policías y detectives jamás se logró encontrar al culpable. Después de un tiempo dentro del almacén empezaron a ocurrir cosas extrañas, tales como que algunos soldados decían ver sombras. De pronto algunas armas de bajo calibre se detonaban por la noche sin aparente razón alguna. Solo fue cuestión de tiempo para que algunos soldados dijeran que veían a una mujer en el almacén cuando la puerta se encontraba abierta o entreabierta. Esta los observaba desde lo lejos con una mirada maliciosa. Y después de unos días, surgió el primer soldado que perdió la razón. Pero para mala suerte de otros compañeros, este se encontraba en el almacén armado, y junto con él había 3 militares más. Este soldado empezó a soltar tiros al aire, por lo que terminó por darle a 2 de estos militares, pero solo cobrándose la vida de uno. Ese tan solo fue el primer caso de otros que le siguieron. Todos los soldados decían lo mismo, que poco tiempo antes de que sus compañeros detonaran en locura, decían haber visto una mujer viéndolos, como acechándolos desde el almacén. Algunos de estos soldados ni siquiera se habían acercado al almacén, por lo que debido a esto, se fue prohibiendo acercarse a este lugar, y aún más entrar a él. El pavor que este generaba fue tal que ni siquiera entraron a sacar las armas y suministros, y desde ese día se mantiene de la misma manera hasta ahora. Ya han pasado más de 30 años y por lo que sé, ese almacén no se ha abierto. Por suerte nunca volví a ese cuartel, ni jamás tuve que lidiar con eso de nuevo. Debo aclarar que lo de aquella mujer fue una historia que al cabo me contó, pero lo del soldado en la cocina, eso sí lo presencié yo, y por esto mismo no lo puedo tomar simplemente como una historia de terror. Pero bueno, eso depende de los que me crean. Eso se los dejo a ustedes. Esa fue mi experiencia y espero que les haya gustado.